Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es Dios ha provisto todo. Antes de que pudieras tener un problema, Dios ha creado la respuesta. Él hizo la provisión antes de que tuvieras la necesidad. Dios ha suministrado todo. Cuenta una historia acerca de un criminal que fue condenado a la horca. Un mensajero llegó donde estaba este condenado y le dijo que el gobernador había tomado su caso y le enviaba una billetera con $1000. Y la reacción de este condenado fue: ¿de qué me sirve esos $1000 si mañana voy a ser ahorcado? Seguidamente el mensajero le dijo: traigo también un título de propiedad valorizado en $1.000.000. Y nuevamente el condenado le dijo: no tiene sentido, porque mañana voy a ser ahorcado. Y le dijo también: traigo la ropa del gobernador con el cual él fue reconocido como gobernador. Y el condenado rompió en llanto y le dijo: te estás burlando de mí. Y nuevamente el mensajero le dijo que tenía un mensaje más que darle y que el gobernador le había perdonado. Y el condenado reaccionó ante eso con incredulidad y le mostró el documento que señalaba el indulto con el sello oficial y la firma pues del gobernador. En ese momento él saltó de gozo, por sus mejillas empezó a mostrarse lágrimas de gratitud. Y le dice: eso no es todo, le dijo el mensajero, no he terminado todavía. Te he traído la billetera con los $1000, el título de propiedad y la ropa del gobernador. De esa manera, este condenado pudo recibir esa gracia. Él no merecía el indulto. Lo que él merecía era la horca por los delitos que había cometido. Él no merecía absolutamente nada, este condenado a la horca, pero fue la benevolencia del gobernador la que le otorgó el indulto. Así, en la vida espiritual, todas las cosas que Dios nos ha dado, Dios nos ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo. Todo lo que Dios nos ha provisto nos ha sido dado a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todas estas provisiones nos han sido dadas en Cristo. Por eso decimos que antes que pudieras tener un problema, Dios ya ha creado la respuesta. Él hizo la provisión antes de que tú tuvieras la necesidad. Dios ya ha suministrado todo. Así como a este condenado le fue otorgado el indulto sin que él lo merezca. Y no solamente el indulto, le fue otorgado muchos beneficios: dinero, bienes, una casa y el honor de vestir el atuendo del gobernador. De igual manera, nosotros, si hemos venido a Cristo, si tú lo has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, en el acto, tú puedes recibir todo lo que Dios ya ha provisto a través de la obra de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo podemos recibirlo. Ya nos ha sido dado, pero nosotros por la fe podemos tomar aquello que Dios ya lo ha provisto. No hay nada que Dios tenga por hacer. Dios ya lo hizo. Nada vendrá a tu vida que tome a Dios por sorpresa. Tú no tienes que decirle a Dios: no sé cómo vas a resolver esto. El Señor ya ha tratado con todo. Todo ya ha sido provisto. Dios ya te ha dado. Ya Dios nos ha dado. Eso no significa
que aprovecharás esa provisión. La única manera de aprovechar esa provisión que Dios nos ha dado es a través de la fe. Es por medio de la fe que nosotros entramos al ámbito espiritual y tomamos lo que Dios ya ha provisto por un acto de gracia. Nosotros entramos y nos apropiamos de todas esas provisiones. Ahora, ¿qué provisiones nosotros tenemos en Cristo? Mire, Dios nos ha dado su palabra, que está en las Escrituras, en la Biblia. Tenemos su Santo Espíritu, quien habita en nosotros. Su Santo Espíritu es nuestro consejero, es nuestro ayudador. Entonces, como Dios ya ha provisto todo lo que vamos a necesitar, esa necesidad que tú vas a tener, Dios ya ha provisto para esa necesidad. No es que a Dios le vamos a tomar por sorpresa. No es que Dios se haya olvidado de algo. Dios ya ha provisto todo, absolutamente todo lo que nosotros vamos a necesitar. Él ya lo ha suministrado a través de la obra de su Hijo. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En esta carta está hablando Pedro que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por eso es que decimos que Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su Santo Espíritu. Tenemos la armadura de Dios. Nos ha dado el nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su nombre. Porque por eso dice la Escritura, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sobre los enfermos sus manos y estos sanarán. La carta de Hebreos dice, tenemos un sumo sacerdote, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Dios ha dado también dones a la iglesia. Entonces hay muchas cosas que Dios nos ha dado y que tenemos que conocerlas. Ahora, nosotros no vamos a aprovechar de todo esto que nos ha sido provisto si es que no renovamos nuestra mente. Cuando tú renuevas tu mente, eso te va a permitir conocer qué es lo que te ha sido dado en Cristo Jesús. Jesús en la cruz, Él resolvió el problema del pecado, de la ley, la pobreza, las enfermedades, pero su sacrificio ha traído también beneficios para la iglesia. Entonces necesitamos conocer qué beneficios ha traído la obra de Cristo para nosotros, la iglesia. Dios nos ha dado todas las provisiones. Todo lo que tú vas a necesitar ya nos ha sido provisto en la obra de Cristo. No hay nada que Dios se haya olvidado. No hay nada que Dios diga, bueno, esto necesito todavía arreglar este asunto para que pueda dar solución a tu necesidad. No es así. Mire, hay muchos que han tomado la fe como un sistema de obras. Es decir, algo que hacen tratando de obligar a Dios para que actúe. Tú no puedes obligar a Dios, seducir a Dios o persuadir a Dios para que Él haga algo, porque Él ya lo hizo. Él lo hizo todo en la obra de su Hijo Jesucristo. A través de la obra de Cristo, Dios ya nos ha dado todas las provisiones. Por eso es que Pablo en la carta de Filemón, él dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Cristo Jesús. Filipenses 1, versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti. Dice, todo el bien está en nosotros. Pablo le está diciendo a Filemón, todo el bien está en ti.
Pedro está diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y cuál es el poder? Porque Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el poder de Dios. Y ahora, la carta de segunda de Pedro 1:3 está diciendo, todo nos ha sido dado por su divino poder, o sea, por el medio del Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. El Evangelio es Jesús, hermano. Por su divino poder. Aquel que no conoce el Evangelio, no conoce la obra de Cristo, entonces no va a poder disfrutar de todo lo que Dios ha provisto, de todo lo que Dios nos ha dado a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces necesitamos usar nuestra fe. La fe es la mano que entra a ese ámbito espiritual y toma y se apropia de lo que Dios ya ha provisto por su gracia. La gracia de Dios nos ha dado esas provisiones. Tú lo que haces es entrar con la mano de la fe y te apropias de todo lo que Cristo Jesús ha ganado a través de su sacrificio en bien de la iglesia. Entonces necesitamos por ello conocer realmente el Evangelio para poder tomar aquello que Dios ya ha ganado por nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es un asunto obligarle a Dios a que haga algo que Él ya hizo. No es un asunto donde tú tienes que, por medio de la fe, hacer que Dios haga algo. No puedes obligar a Dios a hacer algo que Él ya lo hizo. Tú no estás tratando de hacer que Dios haga algo. Dios ya ha hecho su parte. Tú debes aprender a recibir lo que Dios ya ha provisto. Eso sí, tenemos que aprender a recibir lo que Dios ya ha provisto. Pero no estamos tratando de hacer que Dios haga algo. La sanidad ya ha sido provista, hermano. Las cartas de Pablo hablan de todo lo que Dios ya nos ha dado, hermano. Las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, hace mención de todos los beneficios que ha traído la obra de Cristo para la iglesia. Entonces, ¿por qué yo no estoy viendo esos beneficios, esa provisión de Dios en mi vida? Sería una buena pregunta. ¿Sabe por qué no estás viendo esas provisiones de Dios en tu vida? Porque no estás renovando tu mente. Tu mente a ti no te hace cristiano. Tu mente no va a hacer que Dios actúe en favor tuyo, no. Tu mente solamente toma conocimiento de lo que Dios ha hecho. Es la fe, la mano que se apropia de ello, que se apropia de todo lo que Cristo Jesús ha conseguido. Tu mente solamente toma conocimiento de ello. Amén. Es tu mente la que toma conocimiento. Tu mente es la que se va renovando con la palabra de Dios. Y si no vemos de forma inmediata respuestas de Dios, no es que no funcione, sino que es un proceso. También hay un asunto de que uno no recibe lo que Dios ha provisto porque tiene creencias equivocadas, tiene actitudes equivocadas. Entonces eso impide la manifestación de lo que Dios ya ha provisto. Por ejemplo, hay una parábola en Lucas, capítulo 11, versículo del 5 al 12. Ahí hace mención Jesús respecto a un amigo. Y les dijo, dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo,
préstame 3 panes, porque ha llegado una visita y no tengo qué ponerle delante. Y ese amigo le dice, la puerta está cerrada, mis hijos están en la cama conmigo y ya es muy tarde. Jesús dijo, os digo que aunque no se levante a darle lo que le está pidiendo, dice, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Ha sido mal enseñado porque esa persona que va en busca de su amigo para pedir un favor, muchos han enseñado que ese amigo es Dios. Y cuando uno va a Dios, la puerta dice está cerrada, estoy con los hijos en cama y no puedo levantarme, le dice ese amigo. Algunos han interpretado eso como que Dios es el que le está diciendo, al que está pidiendo un favor, le está diciendo estas palabras con rudeza. Está usando Dios eso para, de alguna manera, no darle a esa persona, a ese amigo. Pero vemos que en contexto, los versículos siguientes dice, os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla. Dice, ¿qué padre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide pescado, le dará una serpiente. Y si le pide queso, le dará un escorpión. En contexto podemos entender este pasaje que hemos citado de Lucas, que el deseo de Dios es darnos y no interpretado de esa forma errónea cuando dice que la puerta está cerrada o ya es muy tarde. Eso ya no sería un buen amigo. El buen amigo se levantaría, así sea medianoche, y le brindaría su ayuda. Lo que se está tratando de entender en este pasaje es si nosotros, siendo malos, a veces damos buenas cosas, ¿cuánto más pues Dios, cuánto más nuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más nuestro Dios dará su Espíritu Santo? Dice al finalizar este pasaje. El deseo de Dios siempre ha sido darnos buenas cosas. Y Él lo ha dado porque la carta de Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El deseo de Dios siempre ha sido darnos buenas cosas. Nunca Dios nos ha dado algo malo. Y nunca tampoco es el deseo de Dios que le forcemos a Él a hacer algo. Dios ya hizo todo a través de la obra de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él lo ha dado ahí todo. Todas las provisiones ya nos han sido dadas. Tú no estés tratando de hacer algo, de hacer que Dios haga algo. Eso sería un sistema de obras. La fe no funciona así. La fe es recibir lo que Dios ya hizo. En la fe nosotros nos movemos para recibir lo que Dios hizo. La fe lo que hace es mirar la obra de Cristo. Si la fe está mirando otra cosa, eso ya no sería fe. La fe siempre está mirando lo que Cristo Jesús hizo a través de su sacrificio en la cruz. Antes de que se presente tu necesidad, la provisión de Dios ya está ahí. Entonces, lo único que tenemos que hacer es conocer eso, apropiarnos, tomarlo, hacerlo nuestro. Y hemos mencionado en prédicas anteriores que la fe tiene que ver no solamente con creer, sino que tiene que ver con la confesión. Entonces, si la sanidad, por supuesto, ya es una provisión de Dios, entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es creer en la sanidad. No pedir por la sanidad, sino creer en la sanidad y confesarla. Pablo le dice a los corintios, pero teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, la fe involucra no solamente el creer,
sino también el hablar, el confesar. Ahora, ¿qué vamos a confesar? Lo que Dios ya ha provisto. Y eso tenemos que verlo a la luz del nuevo pacto. En el nuevo pacto, Dios nos ha dado mejores promesas. Tenemos un mejor pacto, dice la carta de Hebreos, establecido sobre mejores promesas. Entonces, yo tengo que conocer cuáles son esas promesas. Estaba leyendo ahí una obra y decía que tenemos más de 30.000 promesas en toda la Biblia. Pero habría que revisar esas promesas a la luz del nuevo pacto, porque en el nuevo pacto hay también muchas promesas, hermano, promesas de Dios. Tenemos que hacer es tomar esas promesas, cada una de esas promesas que Dios nos ha dado. Amén. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos ha permitido conocer su palabra, conocer lo que Cristo Jesús ya ha provisto para nosotros, para toda la raza humana y también para cada uno de nosotros. Tenemos que conocer qué es lo que ha traído esa obra de Cristo para nosotros, la iglesia y en lo personal, ¿no? Individualmente para cada uno de nosotros. Entonces tenemos las escrituras para escudriñarlas, para estudiarlas, para inquirir, indagar, ¿no? Todo lo que ha traído la obra de Cristo Jesús. Voy a orar por las personas que están esta noche participando aquí, escuchando el mensaje. Si por primera vez deseas recibir a Jesús y reconocerlo como tu Señor y Salvador, te voy a guiar ahí en una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por tu amor, por todo lo que tú has provisto para mí a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu salvación, gracias por el perdón de mis pecados, gracias por el amor que me has mostrado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el que me has dado poder, me has dado dominio propio, me has dado tu palabra, el nombre de tu Hijo Jesucristo, tu Santo Espíritu. Gracias por haberme dado todo esto. Esta noche confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Hago al Jesús el Señor de mi vida. Lo reconozco como mi único Señor y Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. También voy a orar ahí donde estás por sanidad. La parte que te duele, algún síntoma, en alguna parte de tu cuerpo, ponte tu mano en esa parte que te duele. Voy a declarar lo que la palabra de Dios dice. Si hay dolor dolor en tu cabeza, dolor en tu espalda, dolor en tus piernas, en tus manos, en tus articulaciones. Declaro ahora en el nombre de Jesús la sanidad, recíbela en el nombre precioso de Jesús, porque dice su palabra que por su llaga fuisteis sanados. Recibe ahora esa sanidad en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Agradecemos una vez más a nuestro Dios, agradecemos su presencia en nuestras vidas, agradecemos su presencia en la palabra que hemos recibido esta noche. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo.